niña está siguiendo a una bestia gigante. Quiere encontrar una oportunidad para ayudarla a quitarse la espina de la pata. La bondadosa Xiao Mei, sin importar el peligro, tiró con fuerza. El dolor despertó inmediatamente a la bestia gigante. Ella la miró con sus grandes ojos como gemas, emitiendo terribles rugidos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con la decoración? J.E. Bubu, no te muevas. No hagas la operación inversa para hacerte más grande. La bestia gigante sintió que su inteligencia había sido insultada. Luego soltó un rugido. Directamente expulsó a Xiao Mei de la cueva. ¿Qué sonido es ese? Xiao Mei se levantó y miró hacia la entrada de la cueva. Vio que la bestia gigante no la había seguido. Entonces respiró aliviada. Pero para alguien con trastorno obsesivo compulsivo, ¿cómo podría rendirse tan fácilmente? Después de dudar un momento, Xiao Mei decidió regresar a ver. Se escondió cerca de la entrada de la cueva, esperando a que saliera la bestia gigante. No sabía cuánto tiempo había pasado. Finalmente esperó a que apareciera la bestia gigante. La vio asomar cautelosamente media cabeza. Primero olfateó con la nariz, luego miró a su alrededor. Después de confirmar que era seguro, salió de la cueva cojeando, aprovechando que no la había descubierto. Xiao Mei la siguió rápidamente, pero el sonido que hizo alertó a la bestia gigante. Después de confirmar varias veces que no había nada normal, la bestia gigante se dio la vuelta y se fue. Resulta que Xiao Mei se escondía bajo un montón de piedras pequeñas. Siguió a la bestia gigante hasta lo profundo del bosque. Descubrió que a la bestia gigante le gustaba recolectar minerales dorados y los juntaba todos. La curiosa Xiao Mei se escondió a un lado para observar. El cuento de hadas aún no ha terminado. Después del amanecer, déjame abrazarte. Observó que la espina en la pata de la bestia gigante afectaba seriamente su velocidad de recolección de piedras. Resultó que a la bestia gigante le gustaban las piedras. Xiao Mei tuvo una idea brillante. Se le ocurrió un plan. Usó una enredadera para colgar una piedra dorada, diciéndole a la bestia gigante: esto es lo que quieres. La cautelosa bestia gigante se veía sospechosa, pero no pasó mucho tiempo antes de que bajara la guardia. Se acercó cojeando para recoger la piedra. Xiao Mei aprovechó para tirar de la enredadera, levantando la piedra en el aire. Un corazón fuerte. La bestia gigante saltó, mordió la piedra. Xiao Mei vio que había llegado la oportunidad. Usó toda su fuerza. Finalmente arrancó la espina, pero no esperaba que la piedra que cayó presionara la enredadera. Ahora estaba en problemas. Xiao Mei quedó atrapada por la enredadera. Luchó con todas sus fuerzas, pero no pudo liberarse. En ese momento, la bestia gigante se acercó a ella. Espera, solo quería ayudar. Abre la niebla más misteriosa. Xiao Mei casi se muere de miedo, pero la bestia gigante no se la comió. Ella solo quería recolectar este tipo de piedras doradas. La bestia gigante se lamió la planta del pie herida. Descubrió sorprendida que ya no dolía. Miró a Xiao Mei como si fuera para expresar gratitud, viendo que ya había logrado su objetivo. Xiao Mei se preparó para levantarse y regresar a casa, pero aún no entendía porque la bestia gigante se había lastimado y seguía recolectando interminablemente este tipo de minerales. Impulsada por la curiosidad, Xiao Mei voló de regreso, pero la bestia gigante no quería prestarle atención. Incluso se molestó por el parloteo incesante de Xiao Mei. Xiao Mei dejó de hablar tanto y se puso a estudiar a su lado qué estaba haciendo realmente. La bestia gigante recolectó aloe del borde del camino y lo masticó, mezclándolo con saliva y escupiéndolo sobre las piedras, utilizando su viscosidad para apilar las piedras recolectadas. Xiao Mei nunca había visto este fenómeno. Para investigar la verdad, comenzó a registrar seriamente cada movimiento de la bestia gigante, pero sin importar cuánto se estrujara el cerebro, tratando de acercarse a la bestia gigante. La bestia gigante siempre la ignoraba. Para que la bestia gigante la aceptara, Xiao Mei incluso recolectó especialmente pelo de la bestia gigante. Tejió un suéter blanco y se lo puso, pero la bestia gigante ni siquiera la miró. Con dificultad construyó un refugio temporal. La bestia gigante actuó como si no lo viera. Directamente lo aplastó, como si le estuviera diciendo que se fuera. Pero la obstinada Xiao Mei no se rendiría tan fácilmente. Incluso trató de ayudarla a apilar piedras, pero la bestia gigante mostró disgusto. Xiao Mei quiso dibujarle un retrato. La bestia gigante directamente se dio la vuelta, pero Xiao Mei aún no se rindió, sin importar cómo se comportara la bestia gigante. Insistía en terminar el dibujo, pero el resultado fue esta apariencia. Los días pasaron así uno tras otro. La bestia gigante seguía ignorando a Xiao Mei. El refugio temporal que Xiao Mei reconstruyó siguió siendo aplastado despiadadamente por la bestia gigante. Obviamente, la bestia gigante no quería tener mucha relación con Xiao Mei. Hasta este día, el polvo dorado que se esparcía del cuerpo de Xiao Mei llamó la atención de la bestia gigante. Esta fue también la primera vez que la bestia gigante se acercó activamente a Xiao Mei, mirando el polvo dorado flotando en el aire. La bestia gigante se sintió muy curiosa. Entonces Xiao Mei pensó en un método. Usó el polvo dorado para ayudar a la bestia gigante a apilar piedras. Extrañamente, esta vez la bestia gigante no la rechazó. La miró con sorpresa. A partir de entonces, la relación entre ellas comenzó a volverse gradualmente más cercana. Incluso el tercer refugio temporal que construyó Xiao Mei ya no fue destruido por la bestia gigante. Obviamente, la bestia gigante ya la había aceptado. A la mañana siguiente, Xiao Mei, que aún dormía profundamente, fue despertada por la bestia gigante. Al levantarse y mirar, la bestia gigante había construido una torre de piedra de forma extraña. Xiao Mei se veía confundida. Una torre tan alta, no sabía para qué servía. Justo cuando quería tocar la punta de la torre, la bestia gigante la envolvió con su cola y la puso en su cabeza. La bestia gigante iba a llevar a Xiao Mei al siguiente lugar de construcción de torre. En el camino, la curiosa Xiao Mei siguió charlando. Bloqueó el camino de la bestia gigante, preguntándole si el propósito de construir la torre era almacenar comida para el invierno o si planeaba hibernar. Obviamente, la bestia gigante ya se había hartado de esta pequeña charlatana. Directamente la envolvió con su cola, la puso sobre una piedra, luego la miró ferozmente. Después comenzó a estirar músculos y huesos. Parecía que iba a construir otra torre de piedra. Este trabajo tan aburrido, había que encontrar la manera de hacerlo más interesante. Xiao Mei esparció polvo mágico dorado sobre las piedras, haciendo que las piedras flotaran en el aire. Luego le indicó a la bestia gigante que las empujara. La cautelosa bestia gigante primero las olfateó, luego las empujó suavemente. No esperaba que fuera tan fácil. La bestia gigante también se sorprendió, como si hubiera abierto la puerta a un mundo nuevo. Comenzó a jugar con estilo. Apilar piedras no solo se volvió divertido, sino que también mejoró mucho la eficiencia de construcción de torres. Pero jugando y jugando, la bestia gigante se emocionó demasiado. Estaba demasiado excitada. Hizo un embate salvaje. Como resultado, usó demasiada fuerza. Directamente envió la piedra volando. Los fragmentos dispersos cayeron en el jardín de girasoles, casi golpeando a los pequeños duendes dentro. En un instante, el jardín de girasoles quedó hecho un desastre. Pronto, la guardia responsable de proteger el Valle de las Hadas llegó tras recibir la noticia. Xiao Mei, que observaba desde la distancia, percibió el peligro. Rápidamente le indicó a la bestia gigante que se fuera, pero la bestia gigante solo se concentraba en recolectar piedras, completamente ignorando a Xiao Mei. Sin más remedio, Xiao Mei tuvo que usar el polvo dorado de su cuerpo para atraer a la bestia gigante, llevándola hacia lo profundo del bosque, debido a que la bestia gigante hacía demasiado ruido en el bosque. Pronto fue rastreada por la guardia de hadas para capturar a la bestia gigante. Las hadas arrojaron frutos narcóticos hacia delante de la bestia gigante. Xiao Mei conocía bien el poder de los frutos narcóticos. Rápidamente dio a la bestia gigante para cambiar de dirección, escapando del bosque sin peligro. Para investigar el origen de esta bestia gigante, la capitana de la guardia Jin fue al archivo histórico. Encontró información histórica sobre la bestia eterna. Los registros indicaban que cuando aparece la bestia eterna es el día de calamidad para el Valle de las Hadas. Por otro lado, Xiao Mei pidió a sus compañeras que cuidaran a la bestia gigante, mientras ella fue a buscar a la reina para explicar todo lo sucedido, para que todos creyeran que esta bestia gigante no traería daño a las hadas. Pero cuando encontró a la reina, no esperaba que Jin ya se hubiera adelantado. Jin le dijo a la reina que la bestia gigante que apareció en el Valle de las Hadas se llama bestia eterna. Despierta cada 1000 años. Después de despertar, comienza a recolectar minerales dorados y usa estas piedras para construir 4 torres de primavera, verano, otoño e invierno. Luego, aparecen nubes verdes en el horizonte. En ese momento, la bestia eterna se transformará en un monstruo terrible y malvado, acompañado de enormes rayos. Arrasará completamente el Valle de las Hadas. Xiao Mei no creía que una bestia gigante tan pura pudiera traer una catástrofe total a su clan, pero Jin expresó que como capitana de la guardia debe pensar siempre en la seguridad del Valle de las Hadas. No permite la existencia de ningún factor peligroso. Incluso la reina creía que la aparición de la bestia eterna podría amenazar toda la vida en el Valle de las Hadas. Justo cuando todos discutían acaloradamente, la bestia gigante que escuchaba afuera no pudo evitar estornudar. Afortunadamente Xiao Mei lo resolvió inteligentemente. Realmente debería hacerse un chequeo. Hermanas, rápidamente usen polvo mágico dorado para llevarse por la fuerza a la bestia gigante, para evitar que la leyenda de la bestia eterna se hiciera realidad. La capitana de la guardia inmediatamente reunió tropas para preparar la captura de la bestia eterna. Mientras tanto, la bestia gigante seguía trabajando duramente. Completó durante la noche la construcción de la última torre de piedra, sin saber que el peligro estaba a punto de caer bajo el vasto cielo estrellado. Xiao Mei yacía sobre la nariz de la bestia gigante, disfrutando del último momento de tranquilidad. En ese momento, un cometa cruzó repentinamente el cielo. El horizonte realmente se llenó de niebla verde. Inmediatamente después, los ojos de la bestia gigante cambiaron de verde a amarillo. A la mañana siguiente, Xiao Mei despertó y descubrió que la bestia gigante había desaparecido. Rápidamente encontró a su amiga Tinkerbell para buscar juntas a la bestia gigante. Tinkerbell encontró a la bestia gigante en el bosque nevado del bosque de las 4 estaciones, pero su apariencia obviamente no era normal. Cara de póker, soy yo Tinkerbell. Las hadas exploradoras vienen a capturarte. Tienes que esconderte. De repente, un rayo cruzó el cielo. Antes de que Tinkerbell pudiera reaccionar, fue golpeada y enviada volando por la cola de la bestia gigante. En ese momento, Xiao Mei escuchó
escuchó el ruido y se acercó. Tinkerbell, ¿qué has hecho? No podía creer la escena ante sus ojos. Un rayo golpeó la torre de piedra. La bestia gigante mostró una expresión de dolor. Inmediatamente después, le crecieron un par de cuernos demoníacos en la cabeza. La ya feroz bestia gigante se volvió aún más aterradora. Rugió fuertemente hacia el cielo, pero al siguiente segundo la bestia gigante desapareció, viendo con sus propios ojos como Tinkerbell fue herida por la bestia gigante. En este momento Xiao Mei también creía que la bestia gigante era la encarnación del mal. Por la seguridad del Valle de las Hadas, decidió atraer a la bestia gigante, cooperando con la guardia para capturarla. Pobrecita, Xialan, quiero verte. La bestia gigante al ver a Xiao Mei inmediatamente saltó desde la cima de la montaña, excepto por los ojos y los cuernos. Su temperamento parecía igual que antes. ¿Acaso se había equivocado? La bestia gigante cariñosamente tocó a Xiao Mei con su nariz. En ese momento Xiao Mei se sintió algo arrepentida, pero ya era demasiado tarde. Del cielo cayó repentinamente una red gigante, atrapando firmemente a la bestia gigante. Las hadas de la guardia llegaron desde todas las direcciones. La bestia gigante luchaba desesperadamente en la red. ¡Uy! Gran xilófono rápido para evitar que escapara. La guardia le arrojó una gran cantidad de dardos narcóticos. Aún así, la bestia gigante siguió arrastrándose con dificultad hacia Xiao Mei hasta que su visión se nubló. Finalmente cayó al suelo exhausta. En ese momento Xiao Mei no sabía qué hacer. Solo pudo ver impotente como la guardia se llevaba a la bestia gigante. Luego se sentó en una piedra llorando de culpa. Sin embargo, después de capturar a la bestia gigante, la niebla verde en el horizonte no se desvaneció. Siguió liberando rayos, aunque las 4 torres de piedra atrajeron la mayoría de los rayos. Algunos aún golpearon la tribu, viendo que el Valle de las Hadas estaba en peligro inminente. Jin ordenó a la bestia gigante que detuviera todo inmediatamente, pero la bestia gigante aún estaba inconsciente. Por otro lado, cuando Tinkerbell despertó, explicó la verdad a todos. Resultó que ese día la bestia gigante no trataba de lastimar a Tinkerbell, sino que porque un rayo había golpeado un gran árbol. Para salvar a Tinkerbell, la bestia gigante en su urgencia la barrió a un lado con su cola. Después de saber todo esto, Xiao Mei y sus compañeras decidieron juntas rescatar a la bestia gigante. Sí, ayuden tirando con fuerza. En serio, ¿no hay una manera más simple? Gracias. Varias usaron polvo mágico dorado para quitar la red grande. En ese momento, la bestia gigante justamente despertó, pero debido a que el efecto del fruto narcótico aún no había pasado, la visión de la bestia gigante aún no se había recuperado completamente. Solo podía ver vagamente la débil luz que emanaba el polvo dorado del cuerpo de Xiao Mei. Puedes ver mi luz. Justo cuando Xiao Mei la consolaba, la bestia gigante de repente empujó a Xiao Mei. En ese momento un rayo golpeó los cuernos en su cabeza. Inmediatamente después, todo el cuerpo de la bestia gigante irradió una luz azul deslumbrante. En este momento, finalmente completó su transformación. Incluso le crecieron un par de alas magníficas. Sin embargo, debido a la visión borrosa, no podía cumplir su deber de proteger el Valle de las Hadas, viendo que sus esfuerzos anteriores estaban a punto de ser en vano. La bestia gigante pisoteaba ansiosamente el suelo sin parar. En este momento, Xiao Mei finalmente lo entendió todo. La bestia gigante trabajaba día y noche recolectando piedras, construyendo torres. Resultó que era para usar las torres para atraer los rayos, así proteger el Valle de las Hadas. Después de entender su intención, Xiao Mei voló frente a la bestia gigante. Decidió servir como los ojos de la bestia gigante, usando el polvo dorado esparcido por sus alas para guiar a la bestia gigante. La ruta hacia las torres de piedra. La bestia gigante siguió la débil luz volando hacia adelante con todas sus fuerzas. Cada vez que pasaban por una torre de piedra, los rayos circundantes eran absorbidos por los cuernos de la bestia gigante. Por donde pasaban, la niebla verde se desvaneció instantáneamente. El cielo volvió a ser azul. En este momento, la seguridad de toda la vida en el Valle de las Hadas dependía de ellas. No pasó mucho tiempo. Los rayos de las 3 torres de piedra fueron completamente absorbidos por la bestia gigante. Justo cuando estaban a punto de llegar a la última torre de piedra, inesperadamente ocurrió un accidente. No, suelta un poco. En ese momento, la capitana de la guardia apareció en la cima de la montaña. Resultó que Jin había destruido la torre de piedra. Hasta ahora, aún creía obstinadamente que la bestia eterna traería desastres al Valle de las Hadas. Los esfuerzos anteriores fueron completamente en vano. En un instante, rayos llenaron el aire. De repente un rayo se dirigió directamente hacia Jin. En el momento crítico, la bestia eterna bloqueó este golpe fatal por él. Solo entonces finalmente entendió que la bestia gigante que habían tratado de capturar por todos los medios resultó ser la bestia divina guardiana del Valle de las Hadas. En este momento, Jin se sintió muy arrepentido. La bestia gigante aún trataba sin resignarse de apilar la torre de piedra, pero obviamente ya era demasiado tarde. Xiao Mei miró las nubes verdes en el cielo. Después de pensar un momento, luego miró hacia la bestia eterna. Entre las dos parecía haber telepatía. Vamos, después de que la bestia gigante respondió con determinación, Xiao Mei se convirtió en una luz estelar que se elevó hasta el cielo. La bestia gigante la siguió de cerca. Decidieron adentrarse valientemente en el centro de la tormenta para salvar el Valle de las Hadas. Si Xiao Mei tenía el menor descuido, siendo golpeada por un rayo, inmediatamente se convertiría en cenizas. En este momento confió su vida a la bestia gigante, y la bestia gigante nunca la decepcionó. Cada rayo fue firmemente recibido por los cuernos de la bestia gigante. Justo cuando estaban a punto de llegar al centro del campo de rayos, de repente apareció un rayo gigante en el aire. La bestia gigante salvó a Xiao Mei con su cola. Ella misma recibió el rayo con sus cuernos. Luego la bestia eterna con todas sus fuerzas empujó el rayo fuera de la capa de nubes. Con un gran estruendo, una luz blanca cegadora se extendió por el cielo. Un momento después, el Valle de las Hadas finalmente regresó a la tranquilidad. Justo cuando todos se preocupaban por Xiao Mei y la bestia gigante, de repente apareció una figura gigante en el cielo, cayendo rápidamente. Las hadas se apresuraron a rescatar. Con la ayuda de todos, la bestia gigante llegó segura al suelo, pero sus cuernos ya estaban rotos. La bestia gigante sacudió su cuerpo. Las alas maltrechas inmediatamente se convirtieron en cenizas. Hay que decir que este tipo realmente tiene una vida dura, pero Xiao Mei no tuvo tanta suerte. Yacía en el suelo ya sin respiración. Justo cuando todos se sentían tristes por ella, la bestia gigante corrió desesperadamente al lado de Xiao Mei. Sin embargo, esta vez no pudo percibir el aroma de Xiao Mei. Viendo a esa pequeña charlatana yacer inmóvil en el suelo, la bestia gigante se sintió profundamente dolida. Tocó suavemente a Xiao Mei con su nariz, pero aún no vio ninguna reacción de su parte. La bestia gigante lamentó con gemidos dolorosos, tal vez por la excesiva tristeza. Su cuerpo realmente comenzó a emitir chispas eléctricas. El pelo cargado de electricidad tocó a Xiao Mei. Inesperadamente en ese momento ocurrió un milagro. Xiao Mei fue exitosamente reanimada. En este momento la bestia gigante también se emocionó mucho. Finalmente había completado su misión de proteger el Valle de las Hadas. Con la incorporación de la bestia eterna, el Valle de las Hadas se volvió mucho más animado que antes. Hasta este día, se volvió apática, bostezando constantemente. Xiao Mei inmediatamente entendió que la bestia gigante estaba a punto de entrar en su siguiente periodo de hibernación. Esto también significaba que las dos tendrían que despedirse, y esta despedida sería por 1000 años. Cuando despertara nuevamente, las cosas y las personas ya habrían cambiado. Las hadas enviaron sus bendiciones a la bestia eterna. Le prepararon una cama suave y cómoda. Al lado había un estanque que nunca se secaría y una pequeña luz nocturna que nunca se apagaría, para que no sintiera miedo. La bestia eterna bebió muy satisfecha un sorbo de agua. A continuación dormiría aquí por 1000 años. Después de 1000 años, la bestia eterna despertará nuevamente. Continuará recolectando piedras, construyendo torres de piedra, protegiendo el Valle de las Hadas en un ciclo eterno. Xiao Mei se despidió con nostalgia de la bestia gigante. Te amo, ¿está bien? Aunque había 1000 renuncias, al final no hay banquete bajo el cielo que no se acabe.